Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, les traigo en esta ocasión un video muy importante ya que es básico para la ciencia, ¿sí? En este caso química y lo que es físico-química. La tabla periódica es una herramienta que van a utilizar muchísimo, ¿sí? Tanto desde primero hasta, no sé, los últimos años de la trayectoria en sus secundarios. Van a ir profundizando distintos contenidos. Entonces es importante que aprendamos a utilizar la tabla periódica, ¿sí? Entonces, este video es para mostrarle las generalidades que tendría, ¿sí?, una tabla periódica. Hay distintos modelos, ¿sí? El más común suele ser este, ¿sí? Donde tenemos de un lado los no metales, en este caso son todos naranjas y rojizos, ¿sí? Los metales en el centro y algunos metales alcalinos que estarían de este lado, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tratar de usar un Word para poder escribir los conceptos más importantes, ¿sí? Bueno, vamos a minimizarlo y a tratar de contarles algunas de las cosas más importantes. Vamos a tratar de compartir pantalla. Los nombres de los átomos son distintos, ya que algunos son en homenajes a científicos, tal vez como Aimé y Pierre Curie, o sea, el Curio. ¿Sí? Hay otros que se basan en su nombre griego o también en latín. El oro, por ejemplo, es AU, ¿sí? De aurum. Y tenemos así el francio de Francia, ¿sí? O sea, tenemos distintos nombres según distintas cosas, ¿sí? Ahora, la distribución, ¿sí?, de los elementos de los átomos en la tabla periódica son según distintas características, ¿sí? Que las podemos encontrar algunas de ellas acá atrás, ¿sí? Entonces, vamos a anotar algunas de estas, digamos, eh, características o motivos de los por qué se los ordenan de distinta manera. De esa manera uno se puede observar y el motivo de por qué está el hidrógeno y el sodio acá y no está, por ejemplo, con el oxígeno, que estaría de este lado donde está, en este caso, los verdes, ¿sí? Tenemos el oxígeno. Entonces, ¿por qué el hidrógeno no está cerca del oxígeno? Bueno, se debe también, por ejemplo, al comportamiento que tiene, ¿sí? Por ejemplo, a su electronegatividad, aparte de su tamaño, ¿sí? Su tamaño es muy chiquito, tiene un electrón, ¿sí?, y un protón. Entonces, ¿sí?, se los ubican según su radio atómico. Uno puede, o sea, la distancia que hay entre el núcleo y el orbital electrónico, ¿sí?, saber el tamaño, y en base a eso también es un motivo de los por qué se ordenan de distinta manera, ¿sí?, estos elementos. Bueno, como decía, el hidrógeno, por ejemplo, suele tener un comportamiento de que se comparte, como que casi prácticamente se lo regala, como decimos algunos profes, el electrón al oxígeno, eh, o por ejemplo en el caso del agua, o tal vez al carbono, formando metano, con 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces es un comportamiento, ¿sí?, que lo mismo suele pasar, por ejemplo, con el cloruro de sodio, el Na que está acá, ¿sí?, con el cloro de este lado de la tabla. Entonces, bueno, según el comportamiento, ¿sí?, la electronegatividad es también uno de los los motivos de por qué se los ordenan de esa manera. Entonces, vamos a tratar de escribir abajo de la tabla periódica algunos de los conceptos más importantes. A ver, trabajando. Entonces, primero recordemos, ¿sí? Un átomo, esto lo anotan en sus carpetas, ¿sí? De paso, algo general, ¿sí? Un átomo, ¿sí?, está formado por un
núcleo, el cual tiene protones y neutrones. ¿Sí? El núcleo está formado por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. ¿Sí? Eso es lo que tiene un núcleo. Ahora, tenemos otro componente que son, ¿sí?, los electrones. O sea, en órbitas, ¿sí?, en orbitales, nube electrónica, electrones. Electrones. Que tienen carga negativa. ¿Sí? Acá sí no es tan fácil protone positivo, neutrón, neutra, sin carga. Es un poquito más difícil. Bueno, los electrones negativos. Por eso se los anoto. Bien. Si esto es básico, si lo tienen no es necesario anotarlo, sino bueno, está bien que lo recuerden. Bien. Ahora, acá tal vez empiece un poquito, ¿sí?, de lo complejo, digamos, por así decirlo. Hay algunas tablas que tienen esto, ¿sí?, acá abajo. ¿Sí? Son una especie de fórmulas generales de distintos componentes que tiene un átomo, ¿sí?, cómo poder calcularlos. Son como recordatorios para que ustedes sepan cómo calcular tal cosa. Entonces, si tenemos en cuenta que el núcleo, dijimos, está formado por protones y neutrones, a eso lo podemos llamar masa atómica. Si se encuentra muchas veces arriba de las tablas periódicas, si van a ver que ahí dice masa atómica, ¿sí? Entonces la masa atómica, si en este caso dice el carbono hay 12, algo, en nuestra tablita acá de ejemplo tenemos nuestra masa atómica, ¿sí? No sé si se llega a ver ahí. Bueno, entonces en este caso vamos a poner ahora masa atómica. Ahora, la masa atómica, para que nos resulte práctico, con un lenguaje simbólico, ¿sí?, para poder eh, calcular y hacer todo mucho más fácil, va a ser protones más neutrones, ¿sí? Va a ser esta, va a ser una A. Una A va a ser la masa atómica. Y en vez de escribir protones más los neutrones, ¿sí?, lo que vamos a hacer es escribir P más, ¿sí?, N. Aunque me equivoqué, ahí con mayúscula, se me escapa la mayúscula. Tenemos la fórmula para hacer, ¿sí?, la masa atómica. Bien. Ahora sí se habrán dado cuenta, aparte de la masa atómica, en nuestra tabla periódica tenemos algo llamado ¿qué? Número atómico. Número atómico, acá en un 5, ¿sí? Que en mi tabla periódica lo tengo como, ¿sí?, un 6 acá en rojo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a poner, ¿qué es esto? El número atómico.
Yo ya hablé de el núcleo, ¿sí? Y esas dos partículas. Entonces me dirán, bueno, el número electrónico tiene que ver con los electrones. Exactamente, ¿sí? El número atómico es el número de protones y también el número de electrones. Entonces, yo tengo el número atómico es el número de protones y de electrones, ¿se entiende? No una suma. O sea, un ejemplo. A esto que lo llamamos Z, si tenemos 6 protones, tenemos 6 electrones. Z, 6. ¿Sí? Entonces, si tengo 6 de una cosa, 6 de P, tengo, ¿sí? 6 E, ¿sí? Tengo los 6 electrones. ¿Mm? Tengo los 6 protones y los 6 electrones. Muy bien. Si quieren, anoten así. ¿Sí? Bien. Eso es, digamos, alguna de las cosas a tener en cuenta para sacar, por ejemplo, algún cálculo, ¿sí? Bien. Ahora, hay algo también interesante, ¿sí? Que estaría bueno mencionar ahora, ya que estamos hablando del núcleo. Si le repetimos, el núcleo está formado por neutrones y protones, hay elementos que si yo, por X motivo, ¿sí? Un neutrón sale, se pierde, no sé, el motivo que sea, esa variedad de átomos se llama isótopo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el carbono 14, aquel de arqueología, sí, el famoso carbono 14, bueno. Entonces, yo tengo acá un carbono, ¿sí? Ese es carbono, ¿sí? A12 y Z6, ¿sí? Este es ese carbono, entonces voy a anotarlo, que es el que tienen acá arriba, ¿sí? Acá arriba. Vamos a poner isótopo, ¿sí? Y vamos también a subrayarlo. Acá también vamos a marcarlo. El título. Bueno, como les decía, acá tengo este carbono, ¿sí? Carbonos 12 y 6. O sea, vamos a poner isótopos. Ejemplo. Vamos a poner la definición. ¿Sí? Vamos a poner la definición. Sería la variedad de átomos. Estoy escribiendo todo con mayúsculas, con negrita, ¿no? La variedad de átomos, ¿sí? Diferente número de neutrones isótopos en la variedad de átomos con diferente número de neutrones. Bien, entre ellos el famoso carbono. Vamos a sacar esto, voy a poner ahí para que le quede. ¿Sí? Carbono. El carbono, ¿sí? Va a tener el que acabamos de ver en la tabla periódica, tendría A igual
Si ven en la tabla periódica, ahí van a ver que la es igual a 12, 12 coma pico. Ahí normalmente lo que hacemos, si es por ejemplo un 12,8, redondeamos a 3 en las cuentas, ¿sí? Eso depende de cada nivel y si están haciendo ya cuentas con eso. Y tiene un Z igual a 6, porque ese es el número, sí, que veníamos hablando, su cantidad de protones y neutrones, su número atómico, ¿sí? Que no lo pusimos acá, ¿sí? Es el número, dijimos, atómico. ¿Mm? Bueno, entonces, el otro carbono, ¿sí? El otro carbono es eso, específicamente carbono, o sea, su isótopo, ¿sí? Carbono A, por ejemplo, 14, con una Z, con una Z, igual, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene electrones y solamente variaron los neutrones. Bien. Bueno, otro de los conceptos que seguramente, además de isótopo, capaz que no tienen, es el de ion. Ion básicamente es un átomo bueno, contigo, ¿sí? Ion es un átomo cargado, ¿sí? Es un átomo fácil la definición, lo que pasa es que lo van a ver en tercero o en otros años donde hablan, por ejemplo, en la sinapsis, en las neuronas, cuando se produce el impulso nervioso, a lo mejor le dice a través de un flujo o es por un intercambio de iones de sodio y potasio. ¿Sí? Eso significa eso, que es sodio y potasio con carga. ¿Sí? Acá no te estás diciendo qué carga, si es positiva o negativa. Dice, ion es un átomo con carga eléctrica. ¿Sí? Con carga eléctrica. ¿Mm? Punto. Ahora. Bueno. ¿Sí? Cuando es catión, es porque el átomo perdió electrones. ¿Sí? Catión es porque perdió electrones. Ahora volvemos a un concepto importante. Los electrones tienen carga negativa. Si pierde electrones, pierde carga negativa. Tendría hacia las cargas positivas ese elemento. Mejor dicho, ese átomo. Bueno. Ahora, anión. Anión, disculpen, justo me están llamando. Un anión es lo contrario. ¿Sí? Un anión es porque ¿qué pasa? Gana electrones. Gana electrones. Bien. Creo que ya no hay mucho más para comentarles. Sí, hay algo.
Me quiero ubicar, por ejemplo, en la tabla periódica, para los que recién empiezan, bueno, hierro, tengo que hacer una oxidación, tengo que buscar el hierro y el oxígeno para ver cómo se oxidó. Bueno, profe, no encuentro el hierro acá. Bueno, en la tabla periódica, mejor dicho. Tardo mucho en encontrar la tabla periódica. Bueno, si se dan cuenta, acá eran los no metales, acá el hierro, acá los metales y acá los alcalinos tercios. Entonces van a tener que buscarlo por acá. ¿Y cómo lo busco hierro? O lo buscan por nombre hierro o el símbolo, Fe. Pero como capaz que no lo saben, o lo buscan acá, Fe, ¿sí? O lo que pueden hacer es viendo, observando hasta que se van aprendiendo estas cositas, buscarlo por atrás. O para eso también tenemos esto. Tenemos el grupo y el periodo. El grupo es como una columna, es algo vertical, y el periodo es algo horizontal. Es como latitud y longitud en geografía, ¿vieron? Entonces, vamos a notar algo muy importante que para saber grupo, y ahí les resulta más fácil. Le digo, se encuentra, busquen el hierro para mezclarlo con el oxígeno que está en el grupo 3, periodo 4. Pongámosle un invento, ¿no? Bueno, entonces pongan un grupo vertical, ¿sí? O sea, como una, voy a anotarlo así, como una columna para que se lo aprendan, ¿sí? Y por descarte, si no, por lo menos digan, si ya me acordé que el grupo es así, bueno, el periodo es horizontal, entonces periodo. ¿Mm? Periodo es horizontal. ¿Sí? O sea, como galles paralelas. Bueno, eso es todo, ¿sí? Me parece que ya lo tienen bien generalizado, ¿sí? Cómo utilizar, cómo está organizada, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya interesado, vayan copiándolo de a poco. Yo mientras voy sacando pantalla, ¿sí? A ver. Recuerden, pueden usar hojas cuadriculadas, pueden, eh, pueden usar fotocopia no plastificada, por supuesto, ya que eso les dificulta después doblarla y no entra en la carpeta. Sí, les recomiendo solamente a lo mejor cinta scotch para que no se les quiebren y solo les borren eh, la información de algunos elementos. ¿Sí? O sea, recomiendo eso. Estén atentos a los próximos videos y a las distintas fuentes de comunicación. Copien todo lo que les parezca en las carpetas, si es posible toda la información. Así que bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Hasta la próxima clase.